Bienvenidos una vez más al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Capítulo 2. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las palabras de Cristo a Pedro dichas en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, han sido malinterpretadas, diciendo que con ellas Cristo nombró a Pedro su representante en la tierra, haciéndolo el mayor de los apóstoles y jefe de la iglesia, o sea, primer papa. Pues ya vimos anteriormente que decir eso es una mentira, y una mentira diabólica, porque Pedro fue solamente un cristiano más, o como él mismo dice en Hechos 10:26, yo mismo también soy hombre. De tal manera que al darle una interpretación errónea, es necesario que se conozca el espíritu de la palabra y el sentido correcto de la frase tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Imagínense ustedes, Dios es espíritu. Y Pedro no era espiritual. Bueno, sí era espiritual, pero no tenía la estatura de Dios. O sea, ¿cómo lo iba a dejar como representante? A la luz de la Biblia y de los llamados padres de la Iglesia, que vivieron de los siglos 4 al 6 antes de que existiera el catolicismo romano, y especialmente San Agustín, interpretaron correctamente la frase que enseña Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, los padres de la Iglesia fueron iluminados por el Espíritu Santo. Y entonces ellos le dieron la interpretación correcta concretamente al pasaje de la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Y dicen que es el mismo Cristo, no el apóstol Pedro ni nadie más. Y adelantándonos a lo que está probado históricamente, la Iglesia Católica Romana nació en el año 607 después de Cristo, o sea, en el siglo VII, y nació con Bonifacio III, quien en ese momento se conocía con el nombre de Bonifacio III, porque él fue el tercer obispo político, no religioso, el obispo político de Roma, y no con el apóstol Pedro, el humilde pescador. Pero antes de continuar, yo creo que es necesario que sepamos que la palabra obispo, para poder entender, viene del latín tardío episcopus y del griego episcopos, que literalmente significa inspector o supervisor. Y el primero de los obispos políticos, o sea, el primer inspector o supervisor de Roma, o cabeza visible de la Iglesia de Roma, fue el propio emperador Constantino. Él fue nombrado así por el pueblo cuando se hizo cristiano, entre comillas, porque realmente nunca lo fue. Y su coobispo fue Silvestre I. Los obispos políticos de Roma adquirieron fuerza política cuando sustituían en sus ausencias al emperador. Y finalmente, al desaparecer el emperador romano, Bonifacio III, el obispo político no religioso de Roma, siendo ya papa, heredó su fuerza política y su título de pontífice máximo o sumo pontífice, considerando lo que literalmente significa, llegó a ser inspector máximo o supervisor de Roma. Por eso no sé si ustedes se den cuenta que el Papa y los obispos, ellos tienen mucha injerencia en los asuntos políticos de los países. Ellos han tumbado presidentes y han hecho un montón de cosas, porque ellos más que religiosos son políticos. Ese es el trabajo que ellos hacen, de política. ¿Qué tiene que hacer la política en la religión? Por eso el Señor dijo cuando lo de la moneda del César, dijo, ¿de quién es esta moneda? ¿De qué cara tiene aquí? ¿O de quién está aquí? No, pues que el César, ok. Pues den al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. Él hizo una separación entre iglesia y política. Ahora, fueron los sucesores de Bonifacio III, el primer papa, en 607 después de Cristo, los que en el siglo VII le buscaron al papado un falso fundamento en la Biblia. Y ese fundamento
lo hallaron torciendo el espíritu del correcto sentido de lo que quiere decir tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se señalaba falsamente que con esas palabras Cristo hizo papa a Pedro y que luego Pedro se fue a Roma, donde estableció su sede. Todo esto es falso de toda falsedad, como todo lo que ya hemos visto anteriormente. Los papas también han llegado a una conclusión falsa, que ellos son los obispos universales de la iglesia. Con eso le están quitando a Cristo su lugar de único obispo universal y único mediador entre Dios y los hombres, como lo enseñan Efesios 5:23, que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, nosotros, los cristianos, formamos el cuerpo de la iglesia de Cristo y Él es nuestro Salvador. Y primera de Timoteo 2:5 dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, la iglesia es de Dios. Y fue precisamente en ese siglo VII que para justificar y darle consistencia a la falsa idea del papado, se construyeron la tumba y el falso trono de San Pedro, de los que hablamos en el capítulo anterior. La Biblia afirma que Cristo es la única piedra sobre la cual se edifica su iglesia. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Aquí leemos que en el Antiguo Testamento a Dios se le llama la roca, y en el Nuevo Testamento a Cristo se le da ese mismo título. ¿Y saben por qué? Porque Él es Dios. Y como el propio Pedro afirma en Hechos 4, del 10 al 12, dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como leemos aquí, el mismo apóstol Pedro llama a Cristo la piedra. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pablo en Efesios 2:20 dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo lo llama? La principal piedra del ángulo. Y otra vez es Pablo hablando en Efesios 5:23 diciendo, la cabeza de la iglesia. En 1 Corintios 3:11 el mismo Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, si para Pablo no hay otro fundamento, obviamente es que él lo reconoce como el único fundamento. El apóstol Pedro dice que Cristo es la piedra fundamento de la iglesia y los cristianos simples piedras sobre ese fundamento. Cuando se dirige al pueblo de Jerusalén, Pedro llama a Cristo la piedra. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra, reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en su primera epístola vuelve a decir eso en los siguientes términos. Estoy hablando de Pedro. Y en primera de Pedro 2:14 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro, cuyo nombre significa piedra, en Juan 1:40-42 dice aquí, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón, o sea, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en griego, que es Petros, en griego, que significa piedra. Bueno, aunque Pedro significa piedra, se refiere a todos los cristianos como piedras también.
pero Cristo es la piedra fundamental. Y sobre él debemos edificarnos formando una casa espiritual, no sobre nadie más. Nosotros debemos edificarnos sobre Cristo. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2, del 4 al 5. ¿Qué dice? Dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí ya no está hablando de sacrificios como los que hacían en el Antiguo Testamento. Aquí todo es espiritual. Y si el apóstol Pedro y otros escritores de la Biblia enseñan que Cristo es el único fundamento y no puede ponerse otro, entonces, igual que San Agustín lo entendió, nosotros también debemos de entender y aceptar que Cristo no hizo a Pedro jefe de la iglesia, sino que cuando dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaba señalando a sí mismo, porque la verdadera piedra es él y nadie más. Los llamados padres de la iglesia, que vivieron antes de que existiera el catolicismo romano, dicen que Cristo es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Imagínense los 85 escritores sobre temas bíblicos que vivieron los siglos 4, 5 y 6 después de Cristo, antes de que naciera el catolicismo romano en el siglo 7, reconocen a Cristo como la única piedra. Lo reconocen como el fundamento o cabeza de la iglesia. Ni uno solo de esos 85 escritores afirma que Pedro haya sido la piedra donde se estableció la iglesia. Durante esos 3 siglos todavía no había nadie que se hiciera llamar obispo universal o católico, y mucho menos que buscara por lo mismo un falso fundamento a su fingida y simulada autoridad. Por ello son auténticamente importantes todos los comentarios, los sermones, los registros epistolares que pensadores como Eusebio escribieron y que afortunadamente se conservan como historia. El último de esos padres de la iglesia, Gregorio Magno, quien fue obispo político, no religioso, de Roma hasta 604 después de Cristo, año en que murió, dejó un registro epistolar donde dice que ni él ni nadie antes de él ha pretendido jamás ser obispo universal. Bueno, pues por esas fuentes y otras tenemos la seguridad que antes del año 604 después de Cristo no hubo papado ni catolicismo romano. Ahora vamos a ver cómo San Agustín interpreta Mateo 16, 18. A él se le conoce como padre de la iglesia, es uno de los más mencionados, San Agustín, que vivió del año 354 al 430 después de Cristo, o sea, durante los siglos 4 y 5. Y, o sea, hagan de cuenta que fue como dos siglos antes de que iniciara la Iglesia Católica. Por lo menos entre sus sermones, él toca el tema de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él dijo esas palabras de Cristo a Pedro sin imaginarse, porque él no pasaba por su cabeza todo lo útiles que iban a hacer en esta época. Porque a nosotros nos está sirviendo para ayudar a esclarecer las falsas interpretaciones de los modernos engañadores que, aparte de vulgares, son ignorantes porque no conocen el origen de la Iglesia de Cristo. Dice San Agustín, dice, Cristo es la piedra, por lo que se entiende que cuando Cristo dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se señaló a sí mismo como el único fundamento de la iglesia. Ese es el sermón 142, en el párrafo 4, el sermón 76, párrafo 1 y 147, párrafo 4. Estos son 3 sermones. Y en el primero de estos 3 está en la página 212 del tomo 2 de la colección Sermones de San Agustín, imprenta del Asilo de Ancianos del Sagrado Corazón, Madrid,
y también en Obras de San Agustín, Editorial Católica, Madrid, 1952. Si tienen la oportunidad de buscarlo, búsquenlo para que ustedes mismos lo comprueben. Todo cristiano, piedra sobre el fundamento que es Cristo, tiene las llaves del Evangelio. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como enseña el apóstol Pedro, que significa piedra, al igual que todos los cristianos, como él mismo lo dice, efectivamente somos piedras vivas por reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Igual que lo hizo el mismito Pedro en Mateo 16, 16, cuando dijo: respondiendo Simón Pedro le dijo a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, de acuerdo a los padres de la iglesia, las llaves que Pedro recibió son el Evangelio mismo. Son las buenas noticias de salvación gratuita en Cristo. ¿Para quién? Para todo aquel que en él cree. Por lo que a todos los cristianos, sin excepción, nos han sido dadas y las recibimos porque son las llaves que van a abrir el cielo a más gente. De acuerdo a escritos de los padres de la iglesia, todos los que sí conocemos la Biblia y predicamos el Evangelio de la gracia, estamos acercando el reino de los cielos a quien escucha. Pero si nosotros callamos y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Cerrando el reino de los cielos a las personas. De tal manera que las llaves simbolizan el Evangelio, o más bien el Evangelio simboliza las llaves que recibimos de Cristo, quienes creemos en Él, y nadie que no conozca a Cristo las puede tener. Para los que creen que Cristo le entregó a Pedro otra clase de llaves, pues permítanme decirles que no hay otras llaves diferentes al Evangelio. Dice Apocalipsis 1:18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este pasaje es clarísimo. Aquí nos enseña que es Cristo quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto significa que lo que Cristo entregó fueron las llaves del reino a través del Evangelio, y ninguna otra clase de llaves hay, y tampoco las pudo entregar ni a Pedro ni a nadie, porque el Evangelio es la única llave que abre la puerta al cielo, a través de Jesucristo, por supuesto. Juan 8:33 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este pasaje refuerza la idea de la Biblia acerca de las llaves que Pedro recibió de Cristo en el capítulo de Mateo 16, 19, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense nada más. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro que esas llaves son el Evangelio para liberar de las tinieblas espirituales a quienes se les predica el Evangelio libertador. Por cuestiones de tiempo, porque ustedes saben que aquí es limitado, yo les sugiero leer y analizar completo el capítulo 16 de Mateo. Esas mismas llaves que son el Evangelio para dar libertad a los cautivos que están en tinieblas espirituales, las recibieron todos los demás apóstoles. Y con ellos también las recibimos todos los cristianos para usarlas hablando a otros de la libertad que hay en Cristo. Las llaves representan la autoridad otorgada para abrir la entrada al reino de Dios a través de la predicación y la proclamación de la verdad del Evangelio. Desatar en este contexto se refiere a liberar a las personas mediante la predicación del perdón de pecados por Dios, no por hombre alguno, y la enseñanza de la palabra de Dios, no de la palabra del Papa ni de la palabra de nadie más. Por lo tanto, tener las llaves se considera una responsabilidad apostólica para guiar a la Iglesia y asegurar que sus decisiones terrenales sean respaldadas por el cielo. Aquí
Quienes quieren hacer creer que Cristo hizo a Pedro jefe de los cristianos, también mencionas Juan 21:17, donde Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Salmos 78:52 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Mateo 10:5 y 6 dice, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay que entender que la Biblia habla de dos rediles de ovejas. Unas son los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, y son llamados las ovejas de la casa de Israel, como lo acabamos de leer. Por ello les instruyó en Mateo 10:5 y 6 que acabamos de leer, que dice, a estos 12 vio Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que también son conocidos como los de la circuncisión. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas, las del otro redil, son los que no descenden de Abraham, de Isaac y Jacob. Ellos son conocidos en la Biblia como los gentiles o los de la incircuncisión. Esos éramos nosotros. Bueno, pues hay dos rediles de ovejas entre los cristianos. Los judíos cristianos de la circuncisión, o sea, los judíos mesiánicos, digamos, y los no judíos, o sea, los gentiles o incircuncisos, pero que ya somos cristianos. La Biblia dice que a Pablo se le encargó predicar el evangelio de la gracia a los gentiles, o sea, a los no judíos, conocidos como incircuncisos. Eso lo vemos en Gálatas 2:7, que dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ahí está diciendo que a Pedro lo llamó para pastorear a los judíos o circuncisos. Y en Juan 21:15 al 17 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como leemos, a Pedro lo hizo pastor de los israelitas llamados ovejas perdidas de la casa de Israel. No lo hizo jefe de los cristianos. Por lo menos yo no lo he leído aquí. Y Pedro en ninguna parte de la Biblia aparece desempeñando funciones de jefe. Y cuando los apóstoles discutían quién iba a ser jefe, Jesús les leyó la cartilla en Mateo 18 del 1 al 5 y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí leemos que el Señor Jesucristo les hace ver que en su iglesia no hay jefes, no hay mayores que nadie. Tampoco representantes de Cristo, mucho menos otros Cristos, porque el que quiera ser el mayor sea el menor de todos y el salvador de todos, servidor de todos. Algo que ni el Papa u obispo de Roma hacen. Ahora veremos la estructura de la verdadera iglesia que no tiene representantes y que muestra a Cristo como la única piedra fundamental, como el único jefe. La Iglesia Universal de Cristo, la verdadera, la espiritual, la iglesia no jerarquizada que él vino a formar, está integrada por millones de piedras vivas llamados cristianos.
Pedro, cuyo nombre significa piedra, ya lo dijimos, es uno de ellos. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esos millones de cristianos como Pedro, entre los cuales estamos muchos de nosotros, hemos reconocido a Cristo, el Hijo del Dios viviente, como nuestro Salvador personal. Esos millones tenemos la misma categoría. Todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros no éramos judíos, por lo tanto no éramos de su pueblo, no éramos israelitas, pero ahora después de que Él ya vino a nosotros, ya nosotros formamos parte de su pueblo. Y todos tenemos un solo jefe, una sola base o fundamento, Cristo mismo. ¿Según quién? Según Pablo en Efesios 5:23. Recuerden que todos los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia ya está interpretada. Ellos interpretaron lo que el Espíritu Santo les decía. Por eso nosotros ahora lo que buscamos es iluminación para poder entender lo que ya está interpretado. Por eso, miren, olvídense de que las nuevas interpretaciones no es cierto, eso no existe. La Biblia está totalmente interpretada. Lo que necesitamos es iluminación para poderla entender. Y Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia y Jesucristo es nuestro Salvador. Y primera los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nosotros no podemos decir que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. No, el Señor no tiene representantes en la tierra. Eso no es cierto. Los cristianos no podemos hacer jefe a Pedro. No podemos hacer Papa a un simple mortal como el Papa. No lo podemos hacer jefe. No, a ningún patriarca, a ningún obispo, arzobispo, profeta de los tiempos modernos, apóstol moderno, a ninguno de esos, a ningún otro hombre vivo o muerto, porque Cristo es el único amo y Señor de los cristianos que formamos su iglesia y no tenemos representantes aquí en la tierra por parte de Cristo. Cristo es quien, la piedra viva de primera de Pedro 2:4. Ya lo acabamos de leer, acercándonos a Él, a Jesús, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Pues lo crucificaron o no lo crucificaron. Pues eso fue porque lo desecharon. Pero Dios, para Él es piedra escogida y preciosa. Primera de Pedro 2:5 dice, el fundamento de los edificadores. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no está hablando de ningún ritual. Aquí está hablando de sacrificios espirituales. La principal piedra del ángulo de Isaías 28:16 que dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra reprobada por los edificadores de Hechos 4:11 que dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No hay otro fundamento. Dice primero a los Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que olvídense que el Papa, que el obispo, que el arzobispo, que el cardenal, que el sacerdote, que el padre, esos no son ningún fundamento. Los cristianos somos piedras vivas.
Formamos un edificio siempre creciendo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. San Agustín y todos los llamados padres de la iglesia dicen que cuando Cristo le dijo a Pedro en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se señaló a él mismo porque Cristo es la piedra. Cualquier persona que diga que Pedro es la piedra fundamento de la iglesia es un mentiroso consumado. Por eso dice Juan 3:18 y 36, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los espero la próxima semana y les invito a que se suscriban, me regalen un like y compartan. También pueden encontrarme como la sierva de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.